Hay una frase en inglés que se llama bucket list. ¿Alguien sabe qué es bucket list? Bucket list es lista, bueno, traducido lista de cubeta. Eso no ayuda mucho, ¿verdad? Pero bueno, es una frase que dice que las cosas que debes de ver o debes de experimentar antes de morir. Entonces, tu bucket list puede ser, no sé, quieres ir a Cancún o tal vez quieres correr un maratón, o eso no sería mi bucket list, pero bueno. Una de las cosas que dicen que debe de estar para cualquier hombre, cualquier padre en ese bucket list es ver el nacimiento de uno de tus hijos, porque es algo, la verdad, impactante. Nuestros 3 hijos nacieron en 98, 2000 y 2002, y en los meses de junio, julio y agosto. Entonces yo recuerdo que vi el Mundial de Francia, los Juegos Olímpicos de España, de Barcelona, y el Mundial de Japón, Corea, porque son muy marcados en mi mente. Esos fueron los días que nacieron nuestros hijos. Y la primera vez, cuando nació nuestro primer hijo, Daniel, yo quise estar ahí para ver ese nacimiento y bueno, los hijos nuestros nacieron a las 4:20 en la madrugada, 4:09 y luego 10:30. Entonces yo estaba determinado de ver el nacimiento de nuestro primer hijo, pero cuando vi el proceso y lo que estaba, lo que empezó a pasar, pues me puse un poco verde y la enfermera dijo, mejor regresas a tu lugar para esperar. Pero gracias a Dios, cuando nació nuestra hija, sí estuve ahí con todo la ropa que tienes que poner para estar ahí en la sala de parto. Y la verdad, desde ese momento mi aprecio a las mamás incrementó bastante, porque wow, es algo sumamente milagroso, tremendo, simplemente algo que pasa todos los días, el nacimiento de un niño, ¿no? El día de hoy vamos a estar hablando de los papás y yo creo que tanto papá como mamá espera ciertos eventos en las vidas de sus hijos. Cuando el hijo o la hija empieza a hablar, cuáles son sus primeras palabras, ¿verdad? Mamá o papá, es muy importante, ¿verdad, Oscar? Miri, a ver, cógele. Y casi siempre es mamá, pero a veces es papá o mamá, o de repente papá, ¿verdad? Los primeros pasos y pensando en todos esos recuerdos cuando el niño empieza a hablar, empieza a caminar, cuando empieza a ir al kinder, ¿verdad? A la primaria, a la secundaria, a la prepa y de repente, ¡pum!, se nos van. Entonces, si tienen hijos, disfruten sus hijos porque los momentos y los días vuelan. Como padres cristianos, recordamos también esos momentos de conversaciones importantes con nuestros hijos y recordamos ese momento cuando nuestro hijo o nuestra hija entendió el Evangelio y puso su fe en Jesús. También algo muy, muy importante. Como padres, Dios nos ha hecho diferentes. No sé si se han dado cuenta, son padres y madres. Tal vez nuestra perspectiva es un poco distinta. La mamá muchas veces quiere proteger, quiere cuidar. Y el papá más quiere retar y probar. La mamá difícilmente deja que el hijo suba una bicicleta cuando el papá le compra una patineta, ¿no? Entra la preocupación extrema cuando el hijo sube las escaleras y la mamá dice, pudiera haber caído, y el papá dice,
qué bien, hijo, qué bien, lo lograste, ¿no? La mamá se preocupa que el hijo no está comiendo suficiente, ¿les ha pasado? Y el papá se preocupa a lo mejor más que su hijo es muy tímido o miedoso. Él dice, tú puedes, hijo, ¿verdad? Tú puedes, hijo. Dios diseñó la familia así, con una mamá que cuida y un papá que prepara a sus hijos para los desafíos de la vida. Ahora, a veces los papeles o las perspectivas de los padres no son exactamente así, pero en términos generales, Dios sabe lo que hace cuando le da a una familia una mamá y un papá. En una sociedad debe de haber conciencia de las necesidades de los indefensos, los marginados, las minoridades, los indígenas. Eso debe de ser parte de una sociedad. Y obviamente celebramos el Día del Niño. Ayer fui a la bodega y se me olvidó. Y en la sección de juguetes casi no se pudo pasar, ¿no? ¿Y qué tal el Día de la Mamá? Híjole, todo el mundo celebra eso en grande. Y bueno, también las implicaciones religiosas de ese día en este país. Pero posiblemente no reconocemos tanto el valor del papá. De hecho, llega el Día del Papá y, sí, compramos carnitas o algo, ¿no? Bueno, para mí eso sería un buen regalo, no me quejo. A veces de reconocer en nuestra sociedad más y más el valor, la fuerza, la responsabilidad del hombre en la familia, a veces el hombre se asocia con abuso, injusticia, prejuicio, negligencia. Han escuchado la frase masculinidad tóxica, ¿no? Entonces, en nuestra sociedad, a veces el hombre o el padre realmente no recibe el valor, no se reconoce la importancia que realmente la Biblia pone del libro del papel de un padre en la familia. Ciertamente el hombre, especialmente los papás, hemos sido culpables de barbaridades y medio y fallas. Tal vez venimos de una familia donde el padre no ha sido esa imagen, ese ejemplo que debe de haber sido, ¿no? Y tal vez cuando vemos muchos de los males en nuestro mundo, muchos vienen como raíz, vienen de esa realidad, que no hay un hombre fuerte de Dios, un padre responsable en la casa. Vi un gráfico el otro día de una mamá cargando su hijo pequeño en los brazos y a veces paramos ahí, pero se extendió el gráfico y vio por debajo de esas dos personas un papá sosteniendo a todo, porque muchas veces así es y así debe ser. Si quieren buscar Salmo 127 y también si tienen sus bosquejos ahí a mano, vamos a ver algunos principios de una familia que busca a Dios, una familia que busca las prioridades y los valores de Dios. Versículo 1 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Entonces vemos en estos dos versículos, también versículo 2, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. ¿Qué es la base de una familia bendecida? Pues Dios, ¿no?
es Dios. Ahora, sabemos que Dios ha instituido la familia y la familia funciona fuera de, digamos, personas que buscan a Dios, pero los principios que ha puesto Dios extienden a todo el mundo y aquí Dios nos recuerda que Él debe ser la base de todo. Dios es la base de una familia exitosa. ¿Cómo definimos el éxito? Es una muy buena pregunta para un cristiano, ¿verdad? Porque no lo definimos igual que el mundo, ¿verdad? Luego en versículos 3 al 5, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llegan su aljaba con esta clase de flechas, no será avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Entonces aquí tenemos como una imagen de guerra, ¿verdad? Que los hijos le dan fuerza a un hombre, a una familia. Tal vez ustedes han tenido una reunión familiar con toda la familia extendida y tienes el patriarca o la matriarca, ¿verdad? Que es la figura que tal vez el líder de hasta 40, 50, 100 familiares, ¿no? Y también como familia, cuando entramos a cualquier situación social, si llegamos solos, bueno, pero sigamos con todos nuestros hijos, con toda la tribu, el clan, ¿no? Nos da cierta fuerza. En los tribunales, dice aquí, es una cosa de ser acusado cuando estás solo, es otra cosa cuando vas con todo tu tribu. Los hijos nos dan fuerza. Los hijos son una bendición. Son una bendición. Tristemente conocemos de varias parejas en los Estados Unidos, los famosos milenios, ¿no? Escuchamos de los milenios. Ya son personas de 25 para arriba y conocemos varias parejas que todavía no tienen hijos a los 30, 32, 34 años. ¿Por qué? Porque los hijos son una bendición, aunque cuando lloran y gritan, ¿verdad? Y debemos de tener mucha paciencia. Yo lo digo con un poco de risa, pero es cierto que yo como joven o como casado aún nunca criticaba a los papás de hijos pequeños. Y tampoco nunca criticaba los papás de hijos adolescentes, porque que sean tus palabras dulces y suaves, porque un día a lo mejor vas a comértelas, ¿verdad? Debemos de tener paciencia con los papás, porque sabemos que es difícil, ¿verdad? Es complicado. Y más que nada, yo creo, en nuestros días, nuestro mundo, criar a los hijos. Vamos a seguir ahorita a ver algunas responsabilidades de un padre cristiano. Y la primera responsabilidad es amor. Y como Oscar leyó de Salmo 103, 13, tan compasivo es el Señor con los que le teman, como lo es un padre con sus hijos. Dios nos ama. Dios nos ama. Y si estuvieran ahí en la clase de John y Frank el sábado pasado, ¿qué se dijo? Jesús prácticamente hizo un repaso de toda la ley en cuáles conceptos. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Es tan fácil olvidarnos de eso. Es tan fácil luego llegar a los principios y la disciplina y las instrucciones, pero el amor es el punto más importante. A veces para papás, y me incluyo a mí, es difícil decir que te amo, hijo, te quiero, hija. A veces nos cuesta. Yo creo que en mi propia experiencia, y gracias a Dios yo tengo un buen papá,
y la verdad, Dios me ha bendecido con un buen papá. Pero yo creo que él tuviera 60 años hasta que me dijo, te amo, hijo, ¿no? No era ese tipo de persona de expresar mucho sentimiento. Yo sabía que me amaba, pero no me lo decía. Y tal vez como hombres así somos, no sé si alguien aquí dice, bueno, a mí me cuesta decir con palabras que amo a mi hijo o mi hija. Es algo que a lo mejor debemos de tratar de decir, ¿no? Ah, ese amor es primordial. Si los hijos sabemos que los amamos, van a recibir otras recomendaciones o disciplina mejor, ¿no? Mateo 7, si quieren buscarlo, Mateo 7, del 7 al 11, dice Jesús aquí que aún el padre que no conoce a Dios, padres en generales, aman a sus hijos. Mateo 7, 7 al 11. Pidan y se les dará, buscan y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién es de ustedes? Si su hijo le pide pan, le da una piedra. O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Tenemos el dicho, por ser cristianos, de ser hijos de Dios, que podemos decir adiós a Yahweh, el título Padre. Es único en las religiones del mundo. Los musulmanes nunca van a decir a su Dios Padre, pero nosotros podemos decir a nuestro Dios Padre. Recordamos la historia que Jesús mismo habló, el hijo pródigo, y cuando pensamos en el hijo pródigo, no pensemos en alguien más. Debemos de pensar en nosotros mismos, porque en un momento dado todos hemos estado ahí, aunque sea por un día, por una semana, por un mes. Pero aún después de todas las barbaridades y las cosas malas que hizo el hijo, ¿qué estaba dispuesto al padre de hacer? ¿Y cómo estaba cuando el hijo regresa? Muy listo, ¿verdad?, de recibirlo. Un amor extravagante, un amor que sobrepasaba las expectativas de cualquier persona que estaba escuchando esa historia. Vemos un par de capítulos después en Lucas 19 que efectivamente Dios se encuentra en la casa de Zaqueo, un vil recaudador de impuestos, el hombre que todos odiaban. Y Jesús se sentó a su mesa, se quedó en su casa, ¿verdad? Muchas veces Jesús, y fíjense que cuando vamos aprendiendo cosas, luego aprendemos cosas nuevas. Yo estoy viendo que muchas veces Jesús contaba parábolas y luego la vida real ilustraba su ilustración. Cosas curiosas. Pero el punto es que Dios ama. En una forma extravagante Dios ama. El primer mandamiento de un padre o de cualquier otra persona es amar. Y obviamente ese amor debe estar dirigido a los hijos. Y pues hay que preguntarnos, ¿los hijos sabemos que los amamos? Espero que sí. Ahora vamos a ver el pasaje tal vez más conocido en cuanto a las instrucciones a un padre, Efesios 6, 4. Efesios 6, 4. Y aquí dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Otra versión dice, sino criadlos en disciplina y amonestación, disciplina e instrucción, o
bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Entonces, primeramente tenemos una frase negativa, ¿verdad? Que los padres no debemos provocar al enojo. ¿Cómo podemos como papás provocar al enojo? Bueno, preguntamos a los hijos, jóvenes, quieren levantar la mano, ¿cómo provocan sus padres a ustedes a enojarte? Ahora, a veces como hombres, como papás, somos muy ásperos, ¿verdad? Muy duros. A veces parece que estamos hechos de piedra y no somos muy sensibles a las razones o los argumentos de los hijos, o tal vez pedimos un estándar que es imposible lograr, ¿verdad? Pero debemos de evitar esto. Yo recuerdo en mi experiencia, y bueno, todos los papás, pues vaya, no hay padres perfectos, ¿no? Yo recuerdo que, híjole, me disciplinaban mis papás y pues hoy en día me dice, pues me hacía más falta, ¿verdad? Pero a mí me pegaba mi papá con cinturón, con lo que sea. Y recuerdo una vez estaba en el closet con los zapatos ahí escondido, como, híjole, mis papás me odian, ¿no? Debemos de evitar eso, ¿verdad? Porque hasta la fecha lo recuerdo. Ahora, yo sé que hoy en día no es muy de moda disciplinar así. Yo voy a dejar eso a su criterio. Hay otras formas posiblemente de disciplinar. Pero bueno, estamos adelantándonos. La palabra criarlos significa criar o educar. Entonces, no debemos de provocar al enojo, y dos, que en la forma positiva debemos de criar o educar. El número dos, en sus bosquejos, criar o educar. Y este versículo menciona dos palabras que nos ayudan a entender cómo debemos de criar o de educar. La primera palabra es disciplina. Ahora, la palabra disciplina tiene que ver con corrección, aún disciplina corporal. De hecho, es un término que aún se usa en la Biblia, y no digo que debemos de aplicarla así, pero se usó para describir los azotes que recibió Jesús. Ahora, repito, no estamos promoviendo eso, pero lo menciono para dar ese giro de la disciplina es corrección. En un sentido más general, tiene que ver con crear hábitos sanos, modestia, una perspectiva no egoísta en el hijo o el hija. Una característica de un líder de la iglesia, según Tito 1:6, es que sus hijos no son desenfrenados, libres de sospecha de libertinaje. Entonces, eso tiene que ver con crear hábitos y crear perspectivas y hechos en un hijo que produzca un hijo que no es egoísta, que no piensa que el mundo gira alrededor de ellos. Aunque ya sabemos que ya llegando a los 13, 14, 15 años, de todos modos piensan eso. Pero bueno, menos. Sí. La idea es que el hijo aprende autocontrol, que sea consciente de sus actos y palabras. No queremos criar hijos que solamente piensen en sí mismos, que no saben dar, que no saben ser sacrificiales, que no saben entender las necesidades de los demás. La palabra disciplina tiene que ver con eso, de crear un marco, de
De no cuando el hijo quiere hacer algo, siempre decir que sí, ¿no? O si el hijo desobedece, luego se cambia el mandato, sino crear un marco que sabemos que eso también crea seguridad en el hijo. Si necesitan un poco más de explicación de la palabra disciplina, Carmen en la librería tiene varios ejemplos de herramientas bíblicas con versículos bíblicos, como Proverbios 29:17, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad. O Hebreos 12:6, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. En la misma forma que Dios nos disciplina, si somos realmente sus hijos, tenemos la responsabilidad de disciplinar nuestros hijos. Y la segunda palabra es instrucción, o amonestación. Esta palabra, este concepto tiene que ver más con la instrucción verbal. Proverbios 4:1 y 2. Escuchen, hijos, la corrección de un padre, dispónganse a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Proverbios 4:1 y 2. Si quieren buscar Deuteronomio, es el pasaje tal vez más conocido que encontramos instrucciones que dio Moisés a los papás. Escucha Deuteronomio 6, del 4 al 9. Escucha, Israel, capítulo 6, del 4 al 9. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora otra vez, el mandato principal es el amor. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Tal vez con nuestros horarios de trabajo, con los horarios de escuela de los hijos, es casi imposible encontrar los momentos adecuados, pero siempre hay que encontrar por lo menos un tiempo cada día donde los hijos pueden estar alrededor de la mesa después de comer, tal vez antes de dormir, y tener ese altar familiar donde se lee las escrituras, donde sea uno sensible también a sus necesidades espirituales. A veces es complicado, pero es muy importante, muy importante tener ese tiempo. Muchas veces no puede ser lo mismo para todas las familias, ¿no? Porque todos tenemos horarios distintos, pero hay que buscar eso como prioridad. Y luego, punto C, la identidad. Tenemos que ayudar a contestar las preguntas grandes de los hijos. Y más el día de hoy, ¿verdad? Preguntas como, ¿quién soy? ¿Quién soy? Tu hijo o tu hija quiere saber eso. Tiene preguntas que necesitan respuestas. Es más complicado el día de hoy también, ¿no? Cuando nosotros los que somos papás más grandes, nunca hubo una duda si éramos hombre, niño o niña, ¿no? Hombre o mujer. Fue bastante claro. O eres hombre, o eres niño, o eres mujer, eres niña. Pero hoy en día, si googles género, te dan 7 géneros, ¿eh?
tienes que determinar cuáles eres. Necesitamos, como papás y también obviamente mamás, ayudar a los hijos a entender quiénes son. El padre le da a un hijo un apellido, pero mucho más que eso, le da un patrón, una identidad, una imagen visible de lo que es ser hombre, lo que es ser cristiano, lo que es ser siervo de Dios. En un capítulo con título de Perdidos, en el libro, el capítulo se llama Perdidos, Lucas Greenwood, en su libro La cultura juvenil global, dice esto: la filosofía predominante de la cultura juvenil global es la de humanismo secular. Esa cultura de consumidor satisface mis deseos superficiales e inmediatas. Me da un sentido de identidad falso. Me hace insensible al dolor, pero no habla al corazón, no toca al alma, no da respuestas a las preguntas grandes de la vida. Puedo buscar la ubicación del restaurante más cercano o el nombre de un famoso, pero si quiero saber qué es el propósito de la vida, si busco esperanza, mi celular no me puede ayudar. Anoche, el grupo de jóvenes, pedí que los chavos buscaban cuánto tiempo cada día promedio están en sus celulares. No, no les voy a decir, Pablo, no te preocupes, no voy a decir. En los Estados Unidos hice la misma pregunta. En un caso, dos chicos, uno estaba promedio 11 horas y el otro 13 horas. ¡Promedio! Una chica dijo que promedio está en TikTok 5 horas al día. Hermanos, les comentaba a los jóvenes que antes era más difícil pecar, en algunos sentidos, pero ahora se encuentra todo ahí, especialmente en formas, bueno, ustedes se pueden imaginar lo que digo. Como papás y como mamás, debemos de estar conscientes de los retos que los jóvenes están pasando como nunca. Desde el año 2008, el índice de suicidios de chicas entre 12 y 15 años ha disparado. ¿Por qué? Porque es una cosa tratar de impresionar 30 personas en tu salón de clase. Es otra cosa tratar de impresionar 500 o 1000 personas en las redes sociales. Y algunos jóvenes ven más ese espejo negro que el espejo que es la palabra de Dios y el amor que sienten de sus papás, que les da identidad. Que pueden decir, a mí no me importa lo que me dicen mis amigos. Yo sé que soy amado, yo sé que soy parte de esta familia, yo sé que mi papá me defiende, yo sé que mi mamá me conoce. Yo sé que el amor que me tienen es más grande que el odio que a veces siento de los demás. Conclusión, aplicación. Bueno, debemos de recordar el alto valor del Padre. En un mundo que más y más menosprecia a los hombres, critica a los hombres, recordamos que juegan una parte esencial, muy importante de la vida de la sociedad, de la iglesia y la familia. En muchos de las series, de los programas, el papá es como, o es baboso, o es ausente. No, no. El papá es muy importante en la vida de la familia y se debe de respetar. Debemos de pensar en cómo
hablamos de eso, ¿verdad? Número 2, evaluemos cómo andamos como padres. Para los papás aquí, pensemos si nuestros hijos realmente saben que los amamos. Si tú le preguntas ahorita a tu hijo, oye hijo, ¿sí sabes que te amo? ¿Qué te van a decir? ¿De veras? O te van a decir, no, sí, gracias, sí lo sé. Y obviamente si dudamos de esa respuesta, pues tal vez un primer paso sería decírselo, ¿no? Y actuar en tal forma que ellos saben aún que si se desvía, y vaya, es posible, que no los rechazamos, sino como ese Padre amoroso, estamos dispuestos a recibirlos cuando regresen a casa. John y Frank estuvimos hablando de eso y los requisitos de un anciano y luego es como da miedo, ¿no? Y uno tiene que tener su familia digamos, no descontrolada, sus hijos. Y John dijo, a veces pienso que un pastor debe de jubilarse durante los tiempos de jóvenes de sus hijos, porque es tan complicado. Vivimos en un mundo tan agresivamente negativo. Entonces vamos a tener gracia y misericordia, por favor. Evaluamos cómo vamos con la disciplina e instrucción. Estamos fomentando la crianza de hijos generosos, enfocados en los demás, que tienen una vida abierta y gozosa. Padres, ¿hay hipocresía en tu vida? Porque, híjole, los hijos lo ven. Los hijos la ven. Sí hay. Y por fin hay que dar respuestas a las grandes preguntas de la vida. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Qué es lo más importante de la vida? ¿Cuáles son las prioridades que debo de tener? ¿Cómo debo de relacionarme con mis hijos o con mi celular? ¿Cómo puedo ser como Dios me formó a ser? ¿De qué soy bueno? ¿Qué debo de tener como metas? Y obviamente cambia eso durante las diferentes etapas de la vida, ¿verdad? A lo mejor Oscar no puede practicar de eso de su hijo ahorita, pero ¿qué tal en 10 años? Entonces, pues aquí hay algunos puntos de aplicación y espero que podamos de veras pensar en estas cosas esta semana para no nada más dejar ver un espejo, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Y luego se nos olvida si de repente tenemos un moco, si tenemos los pelos parados, o tal vez hay áreas de nuestra vida que debemos de corregir. Vamos a orar. Padre, gracias que tú eres un Padre que podemos decirte, Padre. Gracias porque nos perdonas de tantas cosas y nos muestras en una forma muy clara que es la cruz. Y también el ejemplo que nos das de la persona de Jesús y cuánto perdonaste de los discípulos y cuánto perdonas día tras día de nosotros. Yo te pido que podemos usarte a ti como ese patrón que necesitamos para ser padres en todas las etapas de nuestros hijos. Perdónanos, Padre, las muchas veces que hemos fallado y que seguimos fallando y ayúdanos a mejorar. En el nombre de Jesús. Amén.